¿Hay estados de México en los que es más fácil o más difícil encontrar a tus antepasados? Soy Nefi Arenas, el genealogista. Bienvenidos a mi canal. Les voy a compartir un poco de mi experiencia a lo largo de varios años investigando familias de clientes o familias propias, de qué estados de México es más viable investigar y en cuáles es más complicado. Ahora, mucho de esto se va a basar en mi opinión, pero sí un poquito basándonos en qué documentos tenemos disponibles en un lugar, qué recursos tenemos y en dónde es un poco más complicado. México es un lugar muy grande, es un país muy grande, obviamente, y por lo tanto no va a ser lo mismo investigar en un lugar, en un estado, que en otro, al otro lado del país. Vamos a encontrar no solamente una cultura diferente, sino también un clima diferente para la conservación de archivos y también diferentes recursos que tenemos a nuestra disposición. En algunos lugares se han conservado mejor los registros que en otros, lo cual nos permite llegar más lejos y obtener más detalle sobre nuestros antepasados, pero también los esfuerzos de digitalización, de conservación de archivos y de ponerlos al alcance de todos nosotros han sido diferentes en cada lugar. Va a haber lugares en los que tenemos documentos mejor conservados y más acceso a diferentes recursos y en otros lugares va a ser un poco más limitado. Entonces la experiencia no va a ser la misma. Digamos, una persona que empieza a investigar a su familia desde cero y tiene antepasados en Nuevo León, va a encontrar que quizá no se le hace tan complicado. Va a encontrar muchos recursos a su disposición que se han digitalizado, archivos bastante completos, circunstancias históricas que también hacen quizá la investigación un poco más aislada, un poco más cerrada, ¿no? No hay tanta complicación de gente entrando y saliendo. Y sobre todo, mucha gente que antes de esta persona ha investigado a sus antepasados y ha publicado sus hallazgos en árboles públicos. Entonces va a encontrar que quizá no voy a decir que es fácil porque todo tiene su chiste, pero va a poder avanzar un poquito más rápido, va a llegar bastante atrás. Comparemos eso con alguien que empieza, digamos, en Guanajuato, incluso en Michoacán, no sé, Oaxaca, que quizás sí va a poder avanzar, pero va a ser más complicado, quizá el acceso a ciertos recursos va a ser más limitado, más complicado y sobre todo no va a encontrar tanta información en árboles públicos. Quizá le va a suceder que las familias que investiga, nadie más antes las había investigado. Quizás es la primera persona en investigar a esas familias. Que esos casos me encantan, se me hacen los más emocionantes, ¿no? Los más interesantes. Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a clasificar en esta tabla de aquí cada uno de los estados de México. Ahora, quiero dejar muy en claro, esto es mi opinión personal, aunque sí va a estar basado un poquito en qué tan viable es investigar cada estado, ¿no? Va a ser un poquito de qué disfruto yo, cuáles me frustran, pero sí va a ser una buena pizca de mi opinión personal. Ahora, que un estado quede en una clasificación u otra, por supuesto que no significa que ese estado sea mejor ni nada por el estilo. Tampoco significa que en un estado sea siempre más fácil investigar que en otro y que en otro vaya a ser imposible. Siempre cada caso va a ser diferente. Va a haber excepciones. Incluso en un estado que tiene muchos recursos, digamos Jalisco, ¿no? Que hay muchos recursos disponibles y normalmente se puede avanzar muy atrás. Sí va a haber casos, sí vamos a encontrar esta familia difícil que parece que la trajo una nave espacial, no dejó rastros de su origen por alguna razón y que nos quedamos atorados ahí. Por otro lado, en algún estado donde no hay tantos registros y que normalmente es más complicado avanzar, quizá hay una situación especial donde una familia dejó un documento muy interesante con mucha información que permite avanzar más de lo normal. Entonces, siempre va a haber excepciones. Es cuestión de dedicar el tiempo, aprender a hacerlo, de tener la habilidad y la información disponible y sobre todo de poner el esfuerzo para poder buscar a estas familias. Entonces, como decía, vamos a empezar esta clasificación. La clasificación S va a ser la más alta, de ahí la A, B, C y D. Entonces, voy a empezar por orden alfabético con el estado de Aguascalientes. Híjole, este es uno difícil. Bueno, creo que todos van a ser un poco difíciles cuando ya avancemos. Vamos a ver cómo va quedando esto. Y lo que quise hacer con esto es que no hay ningún guión. Estas son mis reacciones. Quizás sí no pude evitar pensar un poquito antes mientras pensaba en esta idea para este video de qué pros y qué cons tienen algunos estados. Pero traté de evitarlo para que sea mi proceso de pensamiento
puro, sin pensarlo mucho desde antes, que se pueda ir dando esta conversación, ¿no? Entonces, Aguascalientes. ¿Qué tenemos? Bueno, es que Aguascalientes y por ahí un par de estados más van a estar muy conectados a Jalisco. Aguascalientes es un estado donde se puede avanzar bastante atrás. Quizás soy un poquito parcial porque tengo antepasados en esta zona y me ha emocionado mucho encontrarlos. Pero la verdad es que en Aguascalientes los registros parroquiales están bastante completos, ¿no? Llegan bastante atrás, siglo XVII, hay informaciones matrimoniales. Algo muy bueno en Aguascalientes es que, como otros estados del antiguo obispado de Guadalajara, las partidas de bautismo a partir del año 1800 mencionan abuelos. Entonces, eso es muy bueno. Pero además en Aguascalientes algo increíble es que hay muchos registros de defunción. Siglo XVIII, no me acuerdo si en el XVII todavía hay, pero hay muchos registros de defunción que no solamente mencionan a la persona que fallece y a su cónyuge, sino también a los papás, ¿no? Entonces abre muchas puertas, ¿no? Eso le suma muchos puntos a Aguascalientes. También está conservado más o menos el archivo de protocolos notariales en el archivo histórico del estado. De hecho, están digitalizados por Family Search, pero por el momento no están accesibles al público, pero bueno, existen. Hay por ahí un índice creado por el archivo del estado, que eso también nos ayuda un poquito más. Híjole, quiero ponerlo en el S, pero siento que no, siento que tenemos que guardar esa categoría para algún otro, pero sí, Aguascalientes definitivamente es un estado súper viable para investigar. Si tienen antepasados en Aguascalientes, pongan atención a esas ramas porque se van a encontrar muchas sorpresas muy agradables, muchísima información. Ahora vamos a seguir con Baja California Sur. Híjole, hay algunas cosas muy buenas de este estado y otras no tanto, ¿no? En cuanto a investigación, por supuesto. Las cosas que no me encantan tanto es que de repente faltan un poquito de registros, no llegan tan atrás, sobre todo porque la población siempre fue muy pequeña, tardó más en poblarse que otras partes de la Nueva España, de México, incluso ya después de la independencia de México todavía seguían un proceso de colonización. Entonces, cuando llegamos ya al siglo XVIII, los registros parroquiales no se han conservado tanto. Toda esa zona del norte-noroeste de México, pues tuvo todo ese problema de que al principio los conventos estaban a cargo de los jesuitas. Después, cuando expulsan a los jesuitas, se hace un revoltijo en algunos casos con los libros, ¿no? Se pierden de repente. Llegan los franciscanos y a veces no tenían los números para poder mantener todos los conventos, ¿no? Entonces, pues sí hay algunos problemas ahí de que de repente se han perdido documentos. Y bueno, también como era una población tan pequeña, no llegan muy atrás los documentos, ¿no? Los documentos más antiguos a veces no se han conservado. Por otro lado, la verdad es que sí tiene cosas muy interesantes este estado. Hay un libro increíble de recopilaciones de documentos, incluso documentos que me parece que no están digitalizados, de una persona que creo que el archivo del estado lleva su nombre, de hecho, del autor de este libro, que se dedicó bastante esfuerzo, bastante tiempo en recopilar muchos datos genealógicos y los tiene en este libro. Entonces esto está increíble. Y luego el propio archivo del estado, que tiene documentos muy interesantes de tierras, o mis favoritos en el caso, para este estado, que son las hojas de servicio militar, ¿no? En estas hojas de servicio militar hay algunos documentos de algunos de los primeros miembros o de los genearcas de ciertos linajes que se establecen ahí, y entonces ahí esos son el puente que los puede conectar con los lugares de origen, ¿no? A veces en Jalisco, a veces en Sinaloa. Cuando es en Sinaloa de repente es un problema, pero de repente son de otras zonas donde sí tenemos más documentos y se pueden continuar las líneas para atrás en otras partes de México. Y bueno, por supuesto, estas hojas de servicio tienen información padrísima, como descripciones físicas de estos soldados, descripciones de en qué campañas participaron. Me acuerdo algunas por ahí que contaban viajes muy detallados hacia la Alta California. Una cosa increíble. Me duele ponerlo en la B. Yo creo que, híjole, la pongo en la B porque tiene cosas muy buenas y también cosas que limitan bastante, pero vamos a dejarla aquí, ¿no? Y bueno, si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete, no cuesta nada. Y además dale a la campanita para que YouTube te mande una notificación cuando suba algún otro video. Ahora, vamos a seguir con Baja California. Híjole, Baja California, de hecho, más al norte que Baja California Sur, obviamente, se empieza a poblar incluso después. Mucho de los recursos de Baja California, de hecho, están en Baja California Sur, así que no puedo decir que están propiamente en Baja California, ¿no? O sea, mucha de la historia de cómo se fue poblando toda la península está, de hecho, en los archivos de Baja California Sur, porque tiene poblaciones, digamos, un poquito más antiguas. Muchas de las poblaciones más grandes de Baja California, por ejemplo, Tijuana, son bastante recientes, entonces es historia muy reciente,
documentación antigua, que es la que me gusta, digamos. Entonces es un poquito difícil ahondar en familias ahí porque casi siempre van a estar llegando de otros lugares y los recursos que tenemos propiamente de Baja California están un poquito limitados. Aunque estoy pensando si la dejamos en la C o si la dejamos aquí en la D. Yo creo que vamos a ponerla aquí en la D y ya si cambio de opinión un poquito más adelante la subimos a la C. Porque hay algunos casos que sí me frustran un poquito más que Baja California. Aunque debo admitir que sí, Baja California es de los estados en los que menos he investigado. El siguiente estado en nuestra lista va a ser Guanajuato. Híjole. No sé si... Este está difícil. Les dije que todos iban a estar difíciles. No sé si ponerlo honestamente en la A, en la B o en la C. Vamos a mantenerlo como en un promedio. Vamos a ponerlo como en la B. ¿Por qué lo pongo en la B? Bueno, es un estado muy poco explorado, lo cual no necesariamente es malo. La verdad es que a mí me emociona. He tenido investigaciones en Guanajuato que me han entretenido muchísimo. Me encanta poder sentir que estoy investigando lo desconocido, ¿no? Encontrar nuevas historias completamente desconocidas. Híjole, estoy pensando en subirlo a la A por todo esto. Pero bueno, los registros de Guanajuato en general son bastante buenos. No son los mejores, de repente hay algunos estados en los que sí faltan años, no muy severamente. O sea, yo creo que no me acuerdo ahorita de un caso donde de esos que se nos ocurran algunos que nos han dado dolores de cabeza donde es complicado pasar del siglo XIX. Creo que en casi todas las poblaciones de Guanajuato tenemos documentos del siglo XVIII y en muchas del siglo XVII, pero pues sí hay varias que se atoran en el XVIII. Me han tocado varias familias de Jerécuaro, San Miguel Allende, por ejemplo, que se atoran en el siglo XVIII y es complicado llevarlas para atrás. Digo, fuera de familias, por ejemplo, de San Miguel de Allende hay algunos mayorazgos y familias de nobleza, ¿no? Familias de la élite, pero digamos familias normales, de españoles campesinos, mestizos, incluso indígenas, sí es complicado pasar del XVIII en mi experiencia, ¿no? Algunas cosas que tiene Guanajuato a su favor, por ejemplo, el Archivo Municipal de León, bastante bueno. Hay un catálogo por ahí en su página de internet y se pueden pedir los documentos. Eso está bastante bien. También está el archivo de notarías, que no está digitalizado como tal, pero en la página de la Universidad de Guanajuato hay un índice bastante bueno que se puede consultar, ¿no? Para darnos una idea de qué hay ahí, buscar algunos documentos. Entonces eso le suma puntos, pero digo, comparado con Aguascalientes que ya puse en la A, eso es lo que me limita, ¿no? Por eso no lo pongo en la A, pero digo, es un lugar bastante viable para investigar. Eso sí, muchos de los libros parroquiales al día de hoy, pleno 2025, no están indexados, entonces sí se requieren búsquedas bastante extensas página por página. Me ha pasado bastante. También otra cosa que pasa en Guanajuato es que mucha gente, incluida algunos de mis antepasados y varios que me han tocado de casos de clientes. Era mucho la cultura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía muy arraigado, el ser muy cercano a la Iglesia Católica y muy en contra del registro civil. Ajá. Entonces vamos a encontrar casos, o yo he encontrado varios casos, más que en otros estados, me parece, de familias que de plano no aparecen en el registro civil. Quizá nada más para defunciones porque no había de otra, pero nacimientos, matrimonios, de plano no están. Y a veces cuando estamos hablando de, no sé, década de 1920, de 1910, principios del siglo XX, muchas veces no se indexaron esos años, favoreciendo años un poquito más atrás, pensando que eso ya está cubierto por el registro civil. Y entonces nos encontramos en situaciones que hay que hacer búsquedas bastante extensas en los libros, página por página, buscando un documento que en otro estado hubiéramos encontrado en minutos revisando el registro civil, simplemente porque esta gente de Guanajuato no se quiso registrar en el civil, ¿no? Entonces, esos son como los pros y cons. Repito, a mí me parece un estado que me emociona mucho investigar, porque igual no hay mucha gente que haya investigado ahí. Digo, sí hay, pero no es tan extenso. Es muy común que investiguemos familias ahí y somos los primeros en hacerlo. Eso me emociona a mí, pero definitivamente sí lo dificulta. Vámonos con el siguiente estado, que va a ser el estado de Guerrero. Ay, híjole, yo creo que aquí hay que dividir a Guerrero en dos estados diferentes. El estado de Guerrero del norte, en lo que está pegado a Tasco, Pilcaya y todos estos pueblos, y el resto de Guerrero, ¿ok? No sé si ponerlo en la C. Yo creo que por ahora sí lo vamos a poner aquí en la C, aunque me duele por la parte de Tasco.
pero les explico por qué. Muchas poblaciones de Guerrero no tienen tanta documentación y no está para nada mapeado, no hay mucha gente que ha investigado en esas zonas. Hablo, por ejemplo, Chilpancingo, Iguala, sí hay documentos, sí he investigado por ahí, sí hay casos que he llegado al siglo XVIII, no me acuerdo si en algún caso se ha llegado un poquito más atrás. Tampoco he investigado mucho en esa zona, pero sí se complica. Acapulco, híjole, Acapulco le resta tantos puntos. Me causa tanta frustración que siendo un puerto con tanta historia, tanta comunicación con las Filipinas, ¿no? El puerto de entrada de tantas cosas, tanta historia que debió haber ahí, tanto, tan antiguo que es este puerto. Los registros parroquiales no llegan muy atrás, están, no sé si es el clima, ¿no? Pero sí están bastante limitados. Híjole, eso me causa una frustración que es la razón principal por la que la pongo en la C. Pero por otro lado, tenemos a Taxco, que tiene registros muy bien conservados y hay otros que no están digitalizados. Hay un archivo local, ¿no? que tiene más documentación. Hay archivos de pueblos cercanos a Taxco que tienen familias increíbles, con decirles que ahí ha aparecido familias que no me esperaba. Por ejemplo, algunos descendientes, unos sobrinos de Luis de Carvajal el Mozo. O sea, familias que hemos rastreado por muchos, tratado de arrastrar por muchos lugares y que de repente aparecen en estos lugares. O sea, es una cosa increíble. En serio me gustaría subir al estado de Guerrero a la B, pero Acapulco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Híjole. Vamos a pasar al siguiente antes de que me ponga a llorar aquí. Y este va a ser el estado de Nayarit. Y, híjole, igual estoy pensando si lo pongo en la B o en la C. Ajá. En la B lo pondría por Compostela, por la ciudad de Compostela, Nayarit, que hoy en día no es muy grande, ¿no? A lo mejor dicen Compostela, ¿qué, no? Pero, híjole, en el virreinato tenía una importancia y unas familias que se establecieron ahí que dejaron una documentación increíble. Por otro lado, tampoco está muy bien conservado. Y también, siendo honestos, mucho de lo que podemos reconstruir de Nayarit no es propiamente, algunas veces por archivos locales en Nayarit, sino por lo que se conserva en Jalisco. Muchas de esas familias tenían conexiones con Jalisco, entonces es por eso que podemos extenderlas muy atrás. Entonces yo creo que la voy a dejar en la C, ¿no? O sea, en Compostela tenemos un archivo bastante, bastante bueno. De repente por ahí hay algunos años donde, según recuerdo, a lo mejor estoy mal, pero me acuerdo que hacer algunos corajes por años en los que los matrimonios no mencionan a los padres, ¿no? Y se complica un poco. Y otras poblaciones de Nayarit no tienen tantos registros, ¿no? Sí se limita un poquito más. Vamos a dejarlo en la C por ahora. Ahora vámonos con Sonora. No sé qué hacer con Sonora, pero no en el buen sentido. No sé qué tanto me frustra Sonora. Y sé que por ahí mis amigos de Genealogía Sonorense, una página de Facebook de divulgación, y también tienen perfil de Instagram sobre genealogía de Sonora, publican ahí todo el tiempo y sé que van a ver esto y perdón, 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 pero la verdad es que, híjole, Sonora me frustra, pero no puedo decidir qué tanto me frustra. No sé si ponerlo en la D o en la C. Híjole, yo creo que la vamos a dejar en la D y ahorita vemos si le intercambiamos el lugar con otro estado, un vecino de ahí, que también me frustra muchísimo por muchas de las mismas razones. ¿Por qué me frustra Sonora? Parecido con Baja California Sur, por todo el relajo que dejaron los jesuitas cuando los expulsan. De repente faltan registros en varios lugares, no se logra avanzar muy atrás. Salvo ciertas excepciones, ¿no? Como dije, siempre hay excepciones, siempre por ahí va a salir. Puede salir alguien en los comentarios diciendo, no, yo tengo antepasados en Sonora y he logrado avanzar tanto. Pero normalmente, digo, tomando ya muchos casos a lo largo de los años, puedo decir que sí es de los lugares donde normalmente sí se limita un poquito más. Pero bueno, sí, la verdad es que Sonora, tengo que admitir que me frustra. No sé si es de los que más me frustran, ahorita decidimos comparándolo con alguno de los otros, pero perdón. Yucatán. Hmm, No sé si Yucatán se va a ir a la S o si se va a quedar en la A. La ciudad de Mérida, si la ciudad de Mérida fuera su propio estado, sin el resto del estado de Yucatán, definitivamente, sin pensarlo, sería clasificación S. Pero Yucatán no es solamente Mérida, hay muchas otras poblaciones y la población que más le resta puntos yo creo que es Valladolid. Entonces, a pesar de la frustración que tengo con Valladolid, sigue siendo uno de mis estados favoritos para investigar, sigue estando en mi top, yo creo que top 5, pero justamente por investigaciones que he podido hacer en la ciudad de Mérida. Pero primero,
Valladolid. ¿Por qué es complicado Valladolid? No, porque en la guerra de castas, en el siglo XIX, si no están familiarizados con esta parte de la historia de Yucatán, básicamente es que los españoles se pasaron de la raya, no hay otra forma de decirlo, incluso para los más hispanistas hay que decirlo, se pasaron de la raya. Y con justa razón la población maya se levantó en armas y buscaron ser prácticamente un país independiente, ¿no? Rebelándose ya no contra la Nueva España, esto ya fue en el México independiente, se levantaron contra México, contra Yucatán, que en un par de ocasiones intentó ser una república independiente, y bueno, toman gran parte de la península de Yucatán y se ponen a desvivir a todos los mestizos y descendientes de españoles que pudieran encontrar y a quemar las ciudades, incluyendo los archivos parroquiales. Valladolid, que fue una villa bastante importante durante el virreinato, pero se pierde prácticamente todo. Hay historias muy interesantes que salen de ahí, mucha de la población que alcanza a escapar de la guerra de castas y se refugia en Mérida. Muchos de ellos ya no tenían sus partidas de bautismo cuando se querían casar después o hacer algún otro trámite con la iglesia. Entonces lo que tienen que hacer es ir con testigos, normalmente gente que había llegado también de Valladolid, para recrear sus partidas de bautismo. Entonces hay libros de partidas de bautismo reconstruidas en Mérida de gente que llegó desde Valladolid, ¿no? Pero es una pena que no podamos saber más de su historia por eso. Pero Mérida, híjole, Mérida, me encanta. Los registros parroquiales están súper bien conservados. Hay archivos notariales, hay protocolos notariales que debo admitir que nunca los he consultado porque no están disponibles en internet y nunca he podido viajar para allá para investigar. Pero existen desde el siglo XVII, digo, eso le resta tantitos puntos, no son tan antiguos, pero existen, ¿no? Que permitirían ahondar mucho más en otros datos sobre muchos antepasados de esa zona y quizá suplir algunas fallas que hay por ahí en los registros parroquiales, algún dato que falta, ¿no? Para alguna conexión. Pero híjole, los registros parroquiales de Mérida son increíbles, empiezan desde muy atrás. No me acuerdo si es 1540 y tantos, la primera partida de bautismo de la Catedral de Mérida. Es increíble, creo que por ahí era una de las hijas de Francisco de Montejo. Toda esta historia de los Montejo y de todas estas familias que van llegando a esa zona, Solís, Carlos de Arellano, híjole, es una cosa fascinante. Algunos de los primeros libros de matrimonios de Mérida no están indexados en Family Search. Bueno, la verdad es que para mí eso me encanta porque yo me he puesto a hacer listas de esos matrimonios y he encontrado cosas que de repente nadie se había dado cuenta nunca y me emociona todavía más. Pero sí, he tenido muy experiencias increíbles investigando en Yucatán, a pesar de que yo no tengo ningún antepasado ahí, no tengo una conexión personal con eso, pero aún así es de mis lugares favoritos para investigar. Ahora, antes de que siga hablando de Yucatán, vamos al siguiente estado, que va a ser Sinaloa. Ok, vamos desde lo más alto hasta... Perdón a todos mis amigos de Sinaloa, pero... yo creo que tenemos que ponerlo en la D. Aunque no sé si tomar el lugar de Sonora y cambiarlos de lugar. O dejar a Sinaloa en la C. Tenerle tantita piedad. No lo sé. Hay zonas de Sinaloa que tienen registros bastante buenos comparado con el resto de Sinaloa y Sonora, ¿no? Por ahí Culiacán, Cozalá y algunas otras poblaciones, pero hay otras zonas en las que es tan complicado investigar. Por ejemplo, en la zona alrededor de Ahome, que son poblaciones bastante recientes, ¿no? Pero luego las que son un poquito más antiguas no tienen tan buenos registros, se queman registros. Luego está el puerto de Mazatlán, ¿no? Que igual es un poquito reciente y luego no hay tantos registros para atrás. En el inter de que hay una nueva parroquia y luego la anterior, de repente se pierde la gente. Entonces causa bastante frustración. No sé si ponemos a Sinaloa y a Sonora juntos en la D o uno y uno. No lo sé. Yo creo que solamente por el hecho de que de repente Sinaloa tiene algunos registros del 18, aunque Sonora también, pero híjole, vamos a dejarlo así. Ya si cambio de opinión después, lo cambiamos. Bueno, y ahora que definitivamente me gané todos los dislikes de la gente de Sonora y Sinaloa, perdón amigos, perdón en serio. Vamos con el siguiente estado. Y este es Quintana Roo. Ok, hora de que nos den más downvotes. Híjole, Quintana Roo, ni me lo pienso, se va a la D. ¿Por qué? Simplemente porque muchas de las poblaciones actuales de Quintana Roo, ciudades grandes, Cancún por ejemplo,
son de finales del siglo XX, ¿no? Entonces la gente viene de otros estados, cuando los rastreamos realmente no investigamos ahí, investigamos en los lugares de donde fueron llegando esas familias, no exactamente en Quintana Roo. No hay muchos registros, me parece que parroquiales casi no hay. Civil hay muy limitado y la población era muy pequeña. Las poblaciones que llegó a ver, por ejemplo, Bacalar, ¿no? Que sí tiene por ahí un fuerte de 1740 y algo, 1750 y algo, y hubo por ahí una población virreinal. Pues realmente son destruidas en la guerra de castas, entonces pues sí es borrón y cuenta nueva su historia, ¿no? No hay, es un poquito complicado en ese sentido, que sí está la historia maya, ¿no? Quizá con pruebas de ADN se puedan hacer cosas pues muy interesantes, ¿no? Del origen de familias, pero documentalmente sí nos vamos a ver extremadamente limitados. Ahora, la Ciudad de México. No sé si se va a ir a la A o a la S. Creo que es un poquito injusto que se vaya a la S. No estoy seguro. Yo creo que la vamos a dejar en la A por culpa del archivo de notarías de la Ciudad de México. Sí, estoy hablando con ustedes. Es bastante complicado acceder a este archivo. No han querido hacer procesos de digitalización. Sí, tienen que ponerse las pilas, perdón, tienen que ponerse las pilas. Al menos tenemos algunos índices, por ejemplo el índice que está publicado en colaboración con la UNAM, que tiene volúmenes del siglo XVI, siglo XVII. Eso sí es increíble. Esa es una de las razones por las que yo tengo ganas de ponerlo a la Ciudad de México en la S. Pero bueno, es complicado tener acceso a las imágenes originales, ¿no? Pero son transcripciones excelentes, ¿no? Está súper bien ese trabajo. También hay por ahí algunos índices del siglo XIX publicados por el Colegio de México, un poquito más limitados, ¿no? Son años limitados, pero igual he sacado datos súper interesantes de algunas familias en algunas investigaciones a partir de ahí. Y bueno, la Ciudad de México tiene estas parroquias tan antiguas, la catedral, documentos desde la primera mitad del siglo XVI. Hay por ahí un libro, y déjenme se los busco porque sí quiero enseñárselos. Miren, tengo este libro que se llama Matrimonio en la Ciudad de México, 1568-1577. Y es un libro de matrimonios, el libro de matrimonios más antiguo de la catedral que se conserva, que no está en Family Search. Ajá, aquí hay una foto de la portada y pues tiene transcripciones de cada una de las partidas de matrimonio. Está increíble. Si lo pueden conseguir, vale mucho la pena. Publicado por Patricia S. Hyde Egan de Warren, que era la esposa de un investigador famoso allá en Michoacán, de apellido Warren. Y la historia de este libro está bastante interesante. De hecho, saqué un TikTok sobre su historia hace algún tiempo. Brevemente rescatan ese libro de matrimonios en una tienda de antigüedades en Estados Unidos, que lo querían convertir en papel tapiz. Una cosa loquísima. Y bueno, lo rescatan, lo donan a una universidad allá en Michoacán y publican este libro, ¿no? Entonces ya tenemos acceso a esos documentos y bueno, tenemos una riqueza de información en todas las parroquias de la Ciudad de México. Hay padrones, un montón de cosas que no están exploradas, que me encantaría poder empezar a transcribir cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo, esa es la clave. Pero sí, o sea, investigar en la Ciudad de México es increíble. Se puede llegar muy atrás, se pueden encontrar cosas súper interesantes. Y bueno, muchas veces familias de la Ciudad de México van llegando de otros lugares, sobre todo en tiempos recientes, pero igual en siglos pasados de repente encontramos conexiones con otros estados cercanos. Pero sí, los libros de la Ciudad de México, los libros parroquiales, muy bien conservados. Está el archivo histórico de la Ciudad de México, ¿no? No está digitalizado, pero es bastante accesible. He ido a investigar varias veces ahí, me gusta bastante. Muy buena experiencia investigando en la Ciudad de México. De mis favoritos, quisiera ponerlo en la S, pero creo que hay por ahí un par de puntos que se pueden mejorar, así que lo guardo para otro estado. Ahora vamos al estado de Chihuahua. Y aquí igual me voy a ganar el hate de mucha gente porque lo voy a poner en la C. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que los archivos de Chihuahua no están tan mal. Y un punto muy bueno a su favor es que el archivo municipal de Parral está digitalizado. Y van a decir, bueno, yo vengo de otros municipios en Chihuahua, ¿de qué me sirve que el archivo de Parral esté digitalizado? Pues que resulta que tiene muchas cosas muy antiguas y muy importantes en cuanto a documentación de la Nueva Vizcaya. Entonces, hay documentos que no son solamente de Parral, sino de la Nueva Vizcaya en general, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Este archivo está digitalizado y subido a una página de genealogía que se llama Roots Point, por si lo quieren buscar. Vale bastante la pena. Y los archivos de Chihuahua son bastante interesantes hasta esa hora que me acuerdo, ¿eh? La verdad es que he encontrado por ahí algunos pueblos, me acuerdo si era en Bayesa o en Parral mismo, pero recuerdo un libro de entierros donde todo mundo había muerto porque
lo habían desvivido los apaches, o alguna otra tribu, ¿no? Y esos todavía, esos ya en el siglo, me parece que ya siglo XIX, todavía siglo XVIII. Era una historia bastante interesante, ¿no? Era lugares de frontera, literal. Digo, hay cosas que salen bastante interesantes, pero en lo personal, creo que tengo que admitir que no he disfrutado tanto investigar en Chihuahua. Me he frustrado varias veces atorándome en el siglo XVIII, no encontrando ya más, ¿no? O sea, no es de los estados en los que más pronto se atora uno, sí se puede avanzar algo, pero híjole, no termina de encantarme por alguna razón. Ahora vámonos a Coahuila. Ok. Coahuila tiene muchas cosas a su favor. Yo creo que lo voy a poner en la B, como en medio, ¿no? En promedio. Tiene cosas muy buenas, por ejemplo, el Archivo Municipal de Coahuila, que a pesar de que las imágenes no están disponibles y para obtenerlas hay que pagar, ¿no? Pero se pueden obtener. Eso es buenísimo. Y hay un índice de muchos de los documentos, ¿no? De los protocolos notariales, hay testamentos, hay un montón de cosas que se pueden obtener, ¿no? Si uno quiere tener el documento, hay forma, sin tener que ir hasta allá. Coahuila también tiene archivos bastante buenos, ¿no? Parras, Monclova, Saltillo, obviamente. Creo que todos los que han investigado en Saltillo le tienen una relación de amor y odio, ¿no? Amor porque llega bastante atrás y está bastante bueno, pero odio porque en los años alrededor de 1800, hay no me acuerdo cuántos años, en los que al cura no le gustaba escribir los nombres de los papás, ¿no? Entonces, híjole, eso causa mucha frustración, ¿no? Muchas líneas se llegan a quedar atoradas ahí justamente por eso. Uno de los mayores puntos en contra de Saltillo, y bueno, muchas de las familias de Coahuila, sobre todo de toda esa zona de Saltillo, en la parte este del estado, está muy relacionada con Nuevo León, ¿no? Y mucha de la información que encontramos de estas familias realmente la encontramos en Nuevo León, también en Saltillo. Técnicamente Saltillo es más viejo que Nuevo León, pero aún así como que mucha de la investigación la vamos a hacer realmente en Nuevo León. Ahora, Colima. Ok. Quiero ponerla en la B, pero no estoy seguro. O la C. Vamos a ponerla en la B. Entonces, ¿qué tiene Colima en contra? Falta de varios años de registros parroquiales. Sí se limita un poquito, híjole. Y es por eso que me gustaría bajarla a la C. Pero, eh, o sea, sí, por ejemplo, en la ciudad de Colima va a haber un punto en el siglo XVIII en el que es un poquito complicado llegar más atrás. Pero se salva con dispensas matrimoniales. Muchas veces las encontramos en Michoacán, antiguo obispado de Michoacán. Varias familias las han logrado llegar hasta los fundadores y conquistadores de Colima justamente por dispensas matrimoniales. También está el archivo histórico del estado, si es del estado o es del municipio, no me acuerdo. Pero están los protocolos notariales, están digitalizados, los del siglo XVI. Hay una serie de libros que tengo muy difíciles de conseguir, eso sí, pero están publicados del archivo ahí en Colima. Entonces eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, digo, yo creo que Colima en algunos casos incluso podría estar más limitado que Chihuahua, pero en lo personal he disfrutado más, me he divertido más investigando en Colima. Y bueno, antes de continuar, este es un recordatorio de que le des like a este video, te suscribas y lo compartas. Ahora sí, continuamos con la lista. Ahora, el siguiente va a ser Durango. Y Durango yo creo que sí lo voy a bajar a la C, igual por preferencia personal, por frustraciones personales que he tenido con algunas familias que me ha tocado investigar ahí, que sí salen cosas bastante interesantes, ¿no? Y también está el archivo del Obispado de Durango, donde hay varias dispensas matrimoniales y que nunca he visto las imágenes, eso sí tengo que admitir. He visto los índices, de repente hay algunas cosas incluso de Nuevo México y de Chihuahua. Tiene esos puntos a su favor, puntos en contra que al igual que el norte de Zacatecas los considero muy parecidos, se complica un poco investigar, la gente se movía mucho, eran distancias grandes, se movía de un pueblo a otro, muchas familias mestizas, en esos contextos muchas veces descritos como coyotes, ¿no? Me toca muchas veces investigar familias así, que se complican bastante, ¿no? No hay un origen claro de muchos de ellos, no hay mucha documentación que sobreviva, o sí hay, pero no está muy, ¿cómo diría? Muy cohesionada, ¿no? Como para poder seguir la línea de forma clara. Ahora Jalisco. Jalisco. Yo creo que se va a la S. Este va a ser el primero que queda firmemente en la S. ¿Por qué Jalisco está en la S? Bueno, porque
Los registros parroquiales están muy bien conservados, llegan bastante atrás. Los protocolos notariales, a pesar de que se han perdido algunos por ahí, que quizá los que debieron existir en las alcaldías mayores ahí en los Altos de Jalisco, los de Guadalajara, híjole, aparte de que están bastante completos, bastante bien nutridos, digamos, están disponibles en Family Search. Y además, hoy en día son parte de la prueba, de la prueba piloto, o creo que ya ni siquiera es prueba piloto, ya está disponible para todos, de Full Text, o sea, la herramienta de Family Search que permite buscar por inteligencia artificial. Entonces, revisa el texto completo de los protocolos notariales y se pueden encontrar cosas increíbles de esa forma. Otras cosas que tiene Jalisco es que, híjole, las dispensas matrimoniales ya están indexadas muchas de ellas, pero cuando no lo están, está el libro de Luz Montejano, ¿no? Es increíble e indispensable para cualquier persona que esté investigando antepasados, no solamente en Jalisco, sino en muchos otros estados, incluyendo Nuevo León, todo lo que era el antiguo obispado de Guadalajara. Digo, está eso, hay muchos libros publicados sobre esta zona, incluyendo la gran obra de Retoños de España en la Nueva Galicia. Entonces, sí, es bastante fluido investigar aquí, con muchos tipos de registros diferentes que se pueden usar para tener más que nombres, sino una historia bastante rica sobre quiénes eran nuestros antepasados. Ahora, Nuevo León. Híjole, no sé si Nuevo León también se va a ir a la S o si lo vamos a dejar en la A. No lo sé, no lo sé. ¿Qué piensan? Déjenme en los comentarios si creen que Nuevo León debe ir a la S o debe ir a la A. Híjole, es que, o sea, están bastante bien conservados los registros de la mayoría de las poblaciones de Nuevo León. Luego, lo que tiene Nuevo León es que, como estaba tan aislado, no hay muchas familias entrando y saliendo, ¿no? Entonces tenemos las mismas familias. Eso lo simplifica un poquito en cierto modo. Y además están las dispensas de Guadalajara, ¿no? Híjole, que permiten abrir mucho el panorama cuando los registros parroquiales ya no dan para más. Y luego los protocolos notariales que antes estaban digitalizados, bueno, siguen estando digitalizados, pero antes estaban disponibles en internet. Ahora la página solamente tiene el índice, pero mandándoles un correo a las chicas del archivo, nos mandan las imágenes de los documentos en 1 o 2 días máximo. Entonces, eso está increíble. Digo, investigar en Nuevo León siempre es garantía de que vamos a encontrar bastante información, de que va a seguir creciendo y creciendo el árbol, igual que Jalisco. Es por eso que lo quiero subir a la S. Pero... ay, vámonos a la S. Está bien. Me convencieron. Ahora, Oaxaca. No lo sé, no lo sé. Yo creo que la dejamos con el promedio más o menos, ¿no? O sea, no tiene cosas ni tan malas, pero tampoco tan buenas. Hay archivo de protocolos, pero no está digitalizado, está físicamente ahí en Oaxaca. Hay familias muy interesantes que salen en Oaxaca. No sé si deberíamos bajarlo a la C, de hecho. Pero digo, los registros parroquiales están bastante bien. Aunque yo diría tampoco muy especial, ¿no? Tampoco más arriba del promedio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a dejarlo como en un punto medio. Me he divertido mucho investigando en Oaxaca, eso sí. Han salido familias muy interesantes que me han llamado muchísimo la atención, pero tampoco ha sido tanto y tiene su chiste, ¿no? De repente sus dificultades y frustraciones. Vámonos con Tlaxcala. No sé si ponerlo en la C o en la B, como en el promedio. Y es que Tlaxcala es tan desconocido. O sea, no quiero seguir el cliché ese de que Tlaxcala no existe, pero las investigaciones de Tlaxcala han sido bastante limitadas y muchas veces están muy relacionadas con Puebla. Investigando una familia de Tlaxcala me encuentro que muchos otros registros o de repente estaban en Tlaxcala y luego están en Puebla y los registros los encuentro más en Puebla. Luego hay mucho en Tlaxcala que no está explorado. Yo creo que tiene mucho potencial si realmente nos metiéramos a explorar qué hay ahí. Hay algunos archivos que no están digitalizados también, pero incluso limitándonos nada más a los registros parroquiales, hay mucho que no está explorado y no sabemos qué vamos a encontrar ahí, ¿no? Entonces, híjole, por ese potencial yo creo que la dejo en la B, pero por investigaciones en el pasado, realmente yo creo que pertenecería un poquito más en la C. Ok, vamos con el siguiente, que va a ser Veracruz. Yo creo que también va a ser B o C. Ok. Yo creo que la bajamos a dejar en la B. Que por otro lado hay ciertas zonas de Veracruz que incluso las subiría yo a la A, si no fueran del mismo estado que otras poblaciones. Poblaciones que son complicadas. Vamos a empezar por el puerto de Veracruz, que sí se puede avanzar bastante, pero para ser un puerto tan antiguo y con tanta historia, pues sí frustra un poquito. No tanto como Acapulco. Si te sigo viendo Acapulco, sigo sin perdonarte. Pero,
Pero sí, o sea, sí, sí me deja a deber, ¿no? De lo que yo pensaría que se podría encontrar en el puerto de Veracruz. Sí se puede encontrar bastante, sí hay registros muy interesantes, más o menos bien conservado, pero podría ser mucho mejor y no lo es. En ciertas zonas donde el clima no ayuda para la conservación de los archivos al sur del estado, ¿no? Toda esa zona de Tuxtlas, Coatzacoalcos, también un poco el norte del estado se complica un poquito, pero la parte que salva a Veracruz es Orizaba y Jalapa, que tienen registros muy bien conservados y además los protocolos notariales, que si bien no tenemos acceso a las imágenes por internet, están digitalizados según entiendo y hay un índice muy bueno en la página de la Universidad Veracruzana. Entonces eso le suma muchos puntos para compensar la otra parte, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a dejarlo en la B. Ahora, el siguiente va a ser Campeche. Y no lo sé, no sé si dejarlo en la B o en la C. Igual me frustra mucho el puerto de Campeche con tanta historia. Vamos a dejarlo en la B, vamos a dejarlo con promedio. Los registros parroquiales, aceptablemente bien conservados, pero tampoco como para emocionarme tanto, ¿no? Muchas de las veces que he investigado en Campeche, las familias resultan ser originarias de Mérida, ¿no? O viceversa, pero hay bastante comunicación con familias de Mérida. Entonces, en ese sentido salen cosas bastante interesantes porque, como les decía, me encanta investigar en Yucatán, pero sí se limita un poquito, ¿no? O sea, no tiene tanto potencial para investigar como Yucatán, ¿no? Es bastante bueno, pero no está al nivel de Yucatán y por eso lo dejamos en la B. Ahora nos vamos con Chiapas. Y no lo sé, no lo sé. Este fue uno de los estados en los que estuve pensando, quizá hice un poquito de trampa en este caso, antes de hacer este video, pero yo creo que lo voy a dejar en la C, pero tiene potencial de subir una o dos categorías, dependiendo. Un punto muy bueno que tiene a su favor es que tiene por ahí un archivo diocesano de San Cristóbal de las Casas que está digitalizado en Family Search y no está para nada explorado. Debe haber cosas de Chiapas en Guatemala, ¿no? En el archivo central de Centroamérica. He encontrado líneas en Chiapas que llegan bastante atrás, ¿no? Algunas líneas que conectan con conquistadores, ciertos apellidos por ahí, pero en general como que sí se complica un poquito y además no me ha tocado investigarlo tanto. Entonces por eso lo voy a dejar ahorita en la C, pero quizá en el futuro si vuelvo a hacer este ejercicio podría subir. Hidalgo. Hidalgo, este estado va a ser trampa aquí. Si fuéramos justos, pero no lo somos porque, como dije al inicio, esto se va a basar mucho en mi opinión personal, pondríamos al estado de Hidalgo en la A. Ahorita les explico por qué, porque se merece estar en la A objetivamente. Pero no, yo lo voy a poner en la S. Y sí, me van a decir que esto está vendido, árbitro vendido, lo que quieran, pero no, Hidalgo se va a la S. ¿Por qué? Porque a pesar de repente ciertas frustraciones con algunos pueblos donde faltan registros, el archivo histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Qué maravilla de archivo, a pesar de que no está digitalizado, a pesar de que no está en internet, qué maravilla de tesoro guardan ahí. Protocolos notariales de muchas poblaciones de Hidalgo, por ejemplo los de Huichapan que llevo años investigando y por eso soy tan parcial hacia este estado. Por eso está con ese lugar tan grande ocupando en mi corazón y tirando de su lugar a otros estados para que no quepan. Los protocolos notariales de Huichapan empiezan en 1580. Y no es el único pueblo que tiene protocolos del siglo XVI, que casi nadie ha investigado, de los que no hay índices. Yo llevo años haciendo este catálogo de los protocolos de Huichapan y qué joyas de información me he encontrado ahí. Solo por eso, Hidalgo se va a la categoría S. No hay más que decir. Ahora Morelos. Morelos lo quiero poner en la D, pero yo creo que si hay poblaciones en las que no está tan mala la documentación, yo creo que es más justo ponerlo en la C. Cuernavaca, por ejemplo, hay documentación aceptable, ¿no? Hay otras poblaciones como por ejemplo Cuautla que se pierde casi todo. Es una lástima, entonces por eso lo vamos a dejar así. Luego Michoacán. Michoacán, hay algunas zonas de Michoacán que irían en la B, pero se merece un lugar en la A. ¿Por qué se merece ese lugar? Porque hay documentos del archivo histórico del municipio de Michoacán, perdón, del municipio de Morelia, que están digitalizados, aunque por el momento no están disponibles en Family Search al público. Eso es
¿no? Malo. Esperemos que se arregle esa situación, pero digo, esta documentación al alcance, entre comillas. Hay protocolos notariales que no están digitalizados, pero existen en el archivo. Y sobre todo están las dispensas matrimoniales de Michoacán. Ayudan a investigar no solamente en Michoacán, sino en otros estados, en Guanajuato, incluso en Colima, en algunas partes del sur de Jalisco, en San Luis Potosí inclusive. Hay padrones muchas poblaciones en todos estos estados. Entonces, pues sí, Michoacán abre la puerta para investigación en muchos lugares. Algunas poblaciones de Michoacán se puede llegar muy atrás. Hay otras que están en mi lista negra, por ejemplo, Cotija, ¿no? Híjole, se pierden documentos en la revolución, entonces se complica bastante, pero aún así, las otras partes del estado de Michoacán le suman muchos puntos. Pátzcuaro es increíble investigar en Pátzcuaro, me he divertido mucho ahí, me parece muy interesante. Pero bueno, vamos con el siguiente, que va a ser el estado de Querétaro, que me gusta mucho investigar ahí. Me gustaría ponerlo en la A, pero yo creo que se va a ir a la B, pero tiene potencial, sobre todo porque en el archivo histórico del estado hay protocolos notariales, ¿no? Entonces vale mucho la pena que se hiciera un catálogo de ellos porque no hay, que se digitalizaran, sería increíble. El archivo parroquial de la ciudad de Querétaro llega bastante atrás. Híjole, quiero subirlo a la A. Ay, pero no sé si sea justo. Yo creo que sí. Y ahorita sí. Si algún otro queda en la A, les cambiamos el lugar, ¿no? Pero hay poblaciones en Querétaro, por ejemplo, Cadereyta, ¿no? Algunas en la Sierra Gorda que son súper fascinantes. Y por ejemplo, Cadereyta está bastante bien conservado el archivo parroquial, prácticamente desde la fundación de la villa. Entonces, sí, yo creo que Querétaro se va a la categoría A. Ahora vámonos con San Luis Potosí. San Luis Potosí lo voy a dejar en el promedio por la complejidad que es a veces investigar en este estado. A veces no, hay documentos que no están indexados o no está muy explorado. Mucho mestizaje, ¿no? Muchas familias indígenas, entonces, que lo hacen muy interesante de investigar, muy fascinante, pero sí lo complica, ¿no? Sí vamos a encontrar casos, por ejemplo, me tocó un caso de investigando en el pueblo de San Sebastián del Venado, que encontré familias guachichiles, familias purépechas, increíble en algunos padrones que los describen exactamente a qué grupo étnico pertenecían. Me he encontrado casos en San Luis Potosí de gente, jornaleros del campo, como dice mi esposa, jornaleritos buena onda, refiriéndose a algunos antepasados de ella. Pero, o sea, gente muy humilde, ¿no? Jornaleros de campo, que más atrás investigando de repente tienen unas conexiones bastante curiosas con la nobleza, ¿no? Por líneas ilegítimas o incluso líneas legítimas, ¿no? Entonces salen cosas súper interesantes en San Luis Potosí. Me he divertido mucho investigando ahí, pero sí, no hay tantos recursos al alcance, ¿no? Bueno, pues, creo que retiro lo dicho. Está el archivo, el archivo del Estado, o es de la ciudad de San Luis Potosí. Creo que es el del Estado. Sí, eso le suma bastantes puntos a San Luis Potosí, pero a pesar de eso, siento que no facilita tanto la búsqueda como podría, ¿no? Muchos documentos de ahí, de hecho, resultan ayudar más a familias de otros estados que a familias propiamente que permanecen en San Luis Potosí. Entonces, eso yo creo que le baja un poquito. Ahora, el estado de Tabasco, no lo voy a pensar. Este se va a la D. ¿Por qué? Los tengo en la mira, Tabasco. No hay nada del registro civil digitalizado en Family Search. Eso es un golpe muy duro. Las autoridades de Tabasco nunca se han querido abrir, ni eclesiásticas ni gubernamentales, para que se colabore en preservar sus archivos. Los archivos parroquiales que sí están digitalizados están bastante limitados por el clima. Un punto que tiene a su favor es que hay digitalizados protocolos notariales, pero aún así investigar en Tabasco es un hoyo negro, es bastante complicado. Yo creo que a la altura de algunas secciones de Sinaloa, por eso yo quería poner a Sinaloa aquí abajo, pero híjole, sí, Tabasco es muy complicado. No complicado porque haya información difícil de entender o algo así, sino porque de repente llegas a ciertas poblaciones en las que no hay nada que puedas investigar, ¿no? No hay documentos. Vámonos con Puebla, y Puebla yo creo que se va a el nivel A. ¿Por qué? Bueno, porque en la ciudad de Puebla las parroquias están bastante bien conservadas, ¿no? Los registros parroquiales me refiero, llegan bastante atrás. Hay documentos del siglo XVI y sobre todo hay protocolos notariales. Están digitalizados y son parte
del programa con inteligencia artificial de Full Text, al igual que los de Jalisco. Entonces eso es buenísimo. Lo único que le resta puntos a Puebla es que no hay acceso al archivo diocesano, entonces no tenemos dispensas matrimoniales. Pero fuera de eso, Puebla, hermoso para investigar. Ahora, Zacatecas. No sé, no sé. Quiero poner a Zacatecas en la A, pero yo creo que va a ser más justo ponerlo en la B. ¿Por qué? Porque hay partes bastante grandes del estado de Zacatecas en las que es complicado investigar, se han perdido registros. La ciudad de Zacatecas, que tiene tanta historia, faltan un montón de registros que se perdieron. Digo, tenemos informaciones matrimoniales que no están muy exploradas, no están indexadas, pero otros tipos de registros parroquiales sí faltan. Hay zonas de Zacatecas en los que la destrucción de archivos ha sido brutal, Xochipila, varias otras poblaciones por ahí. Otras donde se puede llegar muy atrás y son muy buenos, Tlaltenango, ¿no? Es muy padre investigar en Tlaltenango, entonces ahí como que se compensa un poco, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. El siguiente estado va a ser el Estado de México. Ah, 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 ah. Es que el Estado de México son varios estados en uno, a pesar de que no es tan grande, pero yo creo que lo voy a poner en la A, pensando que, y aquí a lo mejor se me van a venir muchos encima, pensando que el parte principal del Estado de México va a ser el Valle de Toluca y las zonas de alrededor, ¿vale? Entonces, gente de Ameca Meca, se me va a venir encima, gente de la zona, lo que ahora es la zona conurbada del Estado de México rodeando la Ciudad de México, igual se me va a venir encima, pero, híjole, investigar en el Estado de México, pensando en investigar en Toluca y sus alrededores, para mí es increíble. Primero porque es una zona que no está muy explorada y a mí me fascina. Hay protocolos notariales, ¿no? Que no están digitalizados y el archivo, híjole, esto sí le suma muchos puntos. El archivo de notarías del Estado de México no deja tomar fotos y no ha accedido a la digitalización. Eso les resta muchísimos puntos. Pero por ahí se han publicado varios libros de catálogo de protocolos de siglo XVI, siglo XVII sobre todo, que son increíbles para reconstruir familias de toda esa zona, de Toluca, Ixtlahuaca, Atlacomulco y toda esta zona del Estado de México. Entonces es increíble, se puede llegar muy atrás, se puede reconstruir bastante bien las familias. Entonces, solo por eso, para mí es un estado bastante viable para investigar y muy divertido para investigar. Este video ha sido posible gracias a Parentum Genealogía. Y sí, lo sé, nosotros mismos. Y es que este es el primer video, lo sé, no tenemos patrocinadores todavía. Pero si quieres apoyar este tipo de contenido, puedes seguirnos en Patreon, donde puedes suscribirte y hacer una donación. O revisar los servicios que tenemos disponibles en Parentum Genealogía para investigar a tus antepasados. Links y formas de contacto en la descripción. Y por último, vámonos con Tamaulipas. Yo creo que la voy a dejar en la B, a pesar de que me he divertido muchísimo con Tamaulipas, pero las cosas más interesantes que han salido de Tamaulipas en cuanto a investigación realmente son con familias que conectan desde Tamaulipas a Nuevo León. Tamaulipas por sí mismo sí tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, varios padrones de las villas que va fundando Escandón, ¿no? José de Escandón, con la colonia de Nuevo Santander. Entonces hay padrones muy interesantes, reparticiones de tierras y cosas así, ¿no? Pero realmente muchas de las familias que van llegando ahí, en muchos casos son familias que van llegando desde Nuevo León. También llegan de otros lados, ¿no? Por ahí algunas de Cantabria que llegan en grupo, pero muchas de las que normalmente he llegado a investigar son familias que llegan de Nuevo León. Y pues, para ser justos, realmente una buena parte de la investigación se lleva a cabo en Nuevo León y no propiamente en archivos de Tamaulipas, ¿no? Hay lugares de Tamaulipas donde se ha perdido mucha documentación, ¿no? Me parece que era Soto la Marina o era otro pueblo por ahí que casi no tiene mucho. San Carlos creo que era. Y otros donde sí está un poquito más completo, ¿no? Por ejemplo, Jiménez o Villa Guerrero, donde es muy divertido investigar. En Guerrero hay informaciones matrimoniales con dispensas matrimoniales en algunos casos. Entonces, hay de todo, ¿no? Está bastante bien equilibrado, bastante divertido. En algunos casos limitado y en algunos otros casos se extiende muchísimo, pero por conexiones hacia Nuevo León o hacia otros lugares. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Espero que quizá les haya ayudado un poquito de estas opiniones de qué hay de recursos en cada estado. No es una lista completa. Quizá en el futuro, si me lo piden, puedo hacer algún video yéndome más a fondo en qué recursos hay disponibles para tal o tal estado. ¿Estás de acuerdo con esta clasificación? ¿Le cambiarás algo? Ponlo en los comentarios. Que se arme la campala aquí abajo de en qué estado es más viable investigar, en qué me equivoqué, en qué no estás de acuerdo. Por favor, ponlo en los comentarios. Espero seguir sacando videos como este, que lo sigan viendo. Por favor, pon también en los comentarios o en alguna de mis redes qué temas te gustaría que cubriera.